Contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Ingeniero, buenos días. Gracias por aceptar esta charla aquí en Contextos. Gracias, buenos días, Juan, y buenos días, señorita Marcela. Pues acá estamos en la Ciudad de México, pero a tus órdenes. Gracias, ingeniero. Y bueno, pues para que comente, nos dé su opinión, comparta con el auditorio qué opina sobre la iniciativa que presentará el Ejecutivo de Coahuila ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación de prohibir en definitiva las corridas de toros. ¿Qué opinión le merece a usted, sobre todo como empresario taurino y como amante de la tauromaquia? Pues yo creo que, o más bien que iniciativas van a aprovechar la revisión, o sea, van a hacer la revisión a la resolución del juez tercero de distrito en La Laguna, que fue favorable a nosotros, llamamos a los taurinos, en el amparo que se presentó por la Plaza de Toros de Torreón. Entonces, ahí pues van a aprovechar, van a argumentar, pues seguramente pues ellos quieren que se prohíban las corridas de toros, pero yo creo que estamos convencidos que en la Suprema Corte de Justicia irán a confirmar lo que ya resolvió el juez tercero en distrito en La Laguna, favorable a la fiesta de los toros. Ahora, con esta resolución del juez, ¿se refiere únicamente a las corridas de toros en la Plaza de Toros Torreón o en general en el estado de Coahuila? Es que en general tiene trascendencia no solamente en Coahuila, sino nacional, porque si la Suprema Corte de Justicia confirma la resolución esta que estamos hablando, será criterio general de la Corte para la realización. Pero yo le preguntaba la que dictó el juez aquí, el juez local. Afectar, quizás, o yo creo que estamos seguros que nos va a ayudar a toda la fiesta de los toros, porque va a ser un blindaje a nivel nacional, e inclusive comentan en España, en los portales taurinos, que tendrá trascendencia hasta Se está escuchando un poco mal, ingeniero, la recepción. Si pudiera moverse un poco. ¿Ingeniero? Bueno, a ver, si pudiéramos recuperar mejor a Claudia, pedirle que vuelva a marcar para tener una mejor recepción, porque es importante conocer lo que diga el ingeniero, sobre todo con esta iniciativa que va a presentar el Ejecutivo de Coahuila de prohibir en definitiva las corridas de toros. La iniciativa del Ejecutivo se refiere a prohibir la corrida de toros únicamente en el estado. Pero, pues en el caso, como ya lo decía el ingeniero Guadiana, en caso de que la Suprema Corte de Justicia siga con la misma línea que el juez de aquí de Torreón, bueno, pues esto sería nacional. Pues sí, vamos a ver en qué queda esto, pero hay que recordar que el ingeniero Armando Guadiana no solamente está en el ojo del huracán de la opinión pública en relación a esta promoción de abrogar las decisiones que se habían tomado en Coahuila en función de las corridas de toro, sino que, bueno, él tiene por ahí otros temas colocados, y además colocados de una manera muy puntual en lo que es la agenda de Coahuila específicamente. Esta demanda que fue a hacer a la Haya ante la Corte Internacional de la Haya, esta denuncia por las matanzas de Allende y Piedras Negras, este proselitismo que ha venido haciendo, buscando ser candidato de manera independiente, aunque ya también se menciona que pudiera ser por Morena, que pudiera contender por la gubernatura, pues lo hace una figura pública que hay que escuchar y que hay que darle el seguimiento necesario. Y don Armando Guadiana Tijerina empezó a hacer noticia cuando empezaron las pugnas con el exgobernador Humberto Moreira, por allá del 2011, cuando se empezó una fuerte campaña precisamente por las diferencias importantes que había entre ambos personajes. Bueno, pero recuperamos ya la llamada con el ingeniero Armando Guadiana Tijerina. Ingeniero, le preguntábamos si con relación al dictamen que había dicho el juez de aquí de Torreón, ¿se refería únicamente a la prohibición a las corridas en la Plaza de Toros Torreón o en todo el estado? Decía que es sobre ese amparo, pero al final de cuentas
la resolución tiene trascendencia para todo el estado de Coahuila y para, inclusive le decía, a nivel nacional. Claro, el gobierno del estado pues tiene todo el derecho de presentar esa revisión y va a argumentar pues que no tiene razón el juez, etcétera. Pero así como dice que es para la prohibición a nivel nacional, con otros sentimos que realmente va a ser la confirmación para que la fiesta de los toros en todo el país quede blindada. Bien, pues estaremos al pendiente de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por otra parte también lo habíamos invitado para que compartiera con el auditorio la información de la denuncia que presentó ante la Corte Internacional de La Haya por las matanzas de Allende y Piedras Negras. Bueno, pues sí la presentamos precisamente un servidor y el licenciado Reyes Flores Hurtado allá en La Haya, en los Países Bajos, precisamente el martes 12 por la tarde, y pues yo creo que es una denuncia en base a que en el estado y en el país pues no se ha investigado nada. Yo creo que les ha pasado de noche y que precisamente para que no quede en la impunidad, si no se dice nada, no se hace nada, pues quedará en la impunidad. Y acuérdate que en el penal de Piedras Negras es un recinto que controla el gobierno del estado, es un penal, ya sea los penales los controla el gobierno federal o los gobiernos de los estados, en este caso es el gobierno del estado, y si había un control de gente externa a ese penal, pues seguramente era con la complacencia de las autoridades estatales responsables de ese penal, y a esas precisamente no estamos señalando al gobierno del estado o y municipales y federales que tengan que ver por responsabilidad en el asunto para que se les investigue y se les pues castigue de acuerdo a la ley. Pero ¿qué implicaciones tiene, ingeniero? Me refiero, ¿hay implicaciones de carácter punitivo? ¿Tiene la Corte de La Haya la posibilidad de tener un carácter punitivo en esta denuncia? Bueno, sí, exactamente. Nos contestaron muy rápido. Para el viernes, nosotros estábamos regresando el viernes por la tarde-noche y ya teníamos en el correo electrónico la contestación del tribunal, donde habían recibido propiamente la denuncia y que ya los juristas o la gente especializada en el asunto estaban estudiando o están estudiando la argumentación que se expone en esta denuncia y que se ajuste lo que le llaman ellos el Estatuto de Roma, que no es más que los temas que puede tratar la Corte, esta Corte Criminal Internacional, en la cual está suscrita nuestro país, o sea, México es parte de ello, aporta dinero para el sostenimiento del mismo y que depende propiamente de la ONU y es vigilada por el Consejo de Seguridad de la Organización Nacional de las Naciones Unidas. ¿Y qué implicaciones tendría, ingeniero, en este caso? Vamos a suponer que la Corte Internacional de La Haya le diera cabida a esta denuncia y dijera que está bien sustentada. ¿Qué pasaría después? Bueno, entonces, precisamente, nosotros creemos que le va a dar, o está cabe dentro del ese Estatuto de Roma, porque al descubrimiento de parte del gobierno, el gobierno mexicano, llámese estatal o federal, entonces cuando la Corte interviene en este caso, que es lo más probable, y se apoya pues con las mismas fiscalía o los fiscales que están en la institución, y pues me imagino que fiscales o gente investigadora de otros países, en este caso pues el más cercano es Estados Unidos, se puede apoyar con FBI, con DEA, etcétera, para realizar las investigaciones correspondientes y tomar una determinación. Pero primero pues tienen que definir si es procedente o no, y eso pues, en unos días más lo debemos saber.
Sí, precisamente esa era mi pregunta. Suponiendo que la Corte Internacional de la Haya diga que sí es procedente, ¿habría la posibilidad, digamos, de que ellos dictaminaran alguna pena corporal para los posibles responsables de estas matanzas? Pues yo creo que sí, definitivamente. Yo creo que puede ser una pena corporal para las gentes, o sea, precisamente porque el país nuestro está suscrito a esta corte, o sea, acepta los lineamientos de la corte, entonces es una autoridad internacional, precisamente a veces para crímenes de guerra, protección, lucha entre varios países, o para este caso, que es encubrimiento, o sea, un crimen que se puede convertir, como lo decimos nosotros, de lesa humanidad. Bien, y esto implicaría, por ejemplo, que la Corte Internacional de la Haya le ordenara a las autoridades judiciales de México proceder en contra de los responsables, o la Corte Internacional de la Haya podría dictaminar alguna pena, y dónde purgarían esa condena los posibles responsables. Yo creo por los posibles responsables seguramente pues puede ser el mismo México. Eso sí, yo realmente ya lo desconozco un poco, pero pues yo creo que pues tiene que, como volvemos a lo mismo, pues se ajustaría, México tiene que ajustarse a la forma en que están estudiando, o en lo que define propiamente la Corte, y en las penas posibles que puedan definir para la gente que se considere responsable en las pues en estas matanzas de Allende y de Piedras Negras. Pero fundamentalmente nosotros estamos señalando a la función pública, al funcionario público, porque los ejecutores o gente realmente externa o de la delincuencia, pues la mayor parte están ya detenidos y sobre esto en el otro país, allá en Texas, ¿verdad? Entonces aquí estamos refiriéndonos que si no puede ser que en el penal de Piedras Negras se lleve gente, ahí debería entrar solamente un agente o un ciudadano con una orden de aprehensión o con una orden o con una sentencia de un juez, pero pues prácticamente era un secuestro y luego un posterior asesinato en muchos casos de ellos, y realmente pues hay responsabilidad pues de la gente que estaba al cuidado del penal y de los funcionarios, altos funcionarios que dependía el penal de Piedras Negras, como también en el caso de Allende, si sabían 1 o 2 días antes que iba a suceder lo que hicieron, pues no tomaran cartas en el asunto. Pues yo no sé si funcionarios municipales o estatales tengan que ver o tendrán responsabilidad en esa complacencia de parte de la autoridad. ¿Y qué opinión le merece, ingeniero, la denuncia que presentó el exgobernador Humberto Moreira Valdés, una demanda por 10 millones de pesos en contra de el periodista e investigador Sergio Aguayo Quesada, quien dijo que lo veía él como una manera de represalia por la investigación que estaba realizando precisamente del caso de Allende? Pues yo creo que la demanda esa en contra del señor Aguayo, pues realmente es hasta vergonzoso para los ciudadanos, nosotros los ciudadanos coahuilenses, porque pues con qué cara anda haciendo la demanda de daño moral, como me la hizo a mí en lo personal también hace 3 años, 2, 3 años, entonces, y en lo cual no pasó absolutamente nada. Yo pienso que para el señor Moreira, pues la moral, como dijo Gonzalo N. Santos, el legendario el gobernador de San Luis Potosí, que la moral para él era un árbol que era moral. Uh-huh. Juan N. Santos. Ingeniero, buenos días, le saluda Marcela Pámanes para preguntarle, sí, precisamente tengo aquí el dato de cuando Humberto Moreira interpuso una denuncia contra usted, precisamente por considerar que estaba atentando contra su prestigio, y además porque decía también Humberto Moreira que usted era uno de los presuntos narcoempresarios coludidos con el cártel de los Zetas en Coahuila, que aparentemente colaboraba con sus tierras para que operaran los delincuentes con la venta de carbón a la Comisión Federal de Electricidad. Precisamente fue motivo de una investigación que se me hizo a mí, a mis familiares, a nuestras empresas, por espacio de 2 años,
de la Procuraduría General de la República y se hizo una investigación exhaustiva, tanto desde el punto de vista fiscal, de lavado de dinero, de posible delincuencia organizada, y no se encontró absolutamente nada, y ahí quedaron las cosas. Yo creo que pues las cosas salen o caen por su propio peso, y ahora están saliendo la realidad de las cosas y sobre todo de las relaciones del señor Moreira con estas gentes de las cuales me acusó a un servidor. ¿Confía en la justicia mexicana, don Armando? Pues sí confiamos, pero tenemos que exigirle, pero pues precisamente a veces no porque se desconfíe, sino porque no se actúa, como es el caso de lo del penal de Piedras Negras y lo de Allende. Por eso se acudió al Tribunal Internacional de la Haya en Holanda, y yo creo que de esa forma, pues según esto, la fiscal principal o la jefa principal de la institución es una mujer africana de Gambia, y según unas gente nos platicaron ahí que era una persona parte de una preparación profesional exhaustiva en materia penal y de una ética a toda prueba. Esperemos que tomen una decisión para estudiar y analizar y definir quiénes son los responsables que fueron complacientes de la realización de estos asesinatos pues en masa y que se convirtieron realmente en lesa humanidad. Ajá. Recuerden ustedes que en el 2009 Humberto Moreira, que era gobernador, preparó un blindaje precisamente para en el mismo estado, por si perdía las elecciones, que para fortuna de él las ganó su hermano Rubén, ahora actual gobernador, pero en ese entonces hizo una reforma constitucional para crear la fiscalía esa de 8 años y que aprobaba proponía el Ejecutivo y el Congreso aprobaba al funcionario, y con una posibilidad de ratificarlo otros 8 años. Uh-huh. ¿Cuál era el asunto? Pues era precisamente blindar todo este tipo de acciones que estamos viendo y que pues a todas luces eran en contra de la ciudadanía coahuilense. Uh-huh. Mismo ejemplo quisieron hacer o quisieron copiar la idea o el proyecto moreirista en el estado de Quintana Roo con Borges y Duarte en Veracruz, pero que afortunadamente, pues ellos ya la perra estaba echada al agua y ahogada porque ya habían perdido las elecciones cuando quisieron hacer eso, pero pues afortunadamente el gobierno federal a través de PGR señaló la inconstitucionalidad de esta reforma y pararon el asunto. Pero con nosotros recuerden que en 2009 se hizo la reforma constitucional para blindar no solamente la seguridad o el asunto de derechos humanos, sino también el blindaje de la megadeuda a través del TATEC que se creó y que el funcionario se nombró por 12 años y que se podía ratificar por otros 12 años. Claro, ya los escándalos hicieron que renunciaran a estas personas, pero pues lo hecho estaba, luego se volvió a la normalidad en virtud de que no habían perdido las elecciones en ese entonces al ganar Rubén Moreira la gubernatura. Uh-huh. Ingeniero, déjeme pasar a otro tema. ¿Hay probabilidad de que usted abandere a Morena como candidato a la gubernatura de Coahuila? Bueno, hablar de candidatos, pues ahorita es prematuro porque todavía hasta el 1 de noviembre empieza la reforma electoral, pero están haciendo una encuesta después de que había 10 precandidatos, pero para promover la soberanía nacional en el estado de Coahuila, y luego ya solamente que se quedaron 2, que es el señor Plata Fernández y un servidor, y el que esté, según Morena o el Consejo Estatal de Morena decidió que el que estuviera más posicionado en una encuesta abierta que iba a realizar el partido Morena, definirían quién sería el PSN, o sea, el promotor de la soberanía nacional en Coahuila, y estamos, pues yo creo, si realmente las gentes de Morena me invitan a promover la soberanía nacional y que coincide con todos los principios que hemos estado machacando a través de claridad y participación ciudadana, pues realmente lo aceptaría.
Además, también porque coincido con Andrés Manuel López Obrador, que para mí es el único luchador social nacional de este país que es congruente lo que hace con lo que habla. Muy bien, ingeniero Armando Guadiana Tijerina, presidente de Asociación Claridad y Participación Ciudadana. Nuestro agradecimiento por su atención para esta emisión de Contextos. Bueno, muchas gracias, José, muchas gracias, señorita Marcela, y muy amable, y un saludo a toda la ciudadanía lagunera, paisanos de la laguna. Muchas gracias, muy amable. Gracias, buen día.